Recientemente se estrenó la película El Día del Fin del Mundo, segunda parte. Esta película trata sobre, es la continuación de la primera parte en donde caen meteoritos en la Tierra y la gente busca cómo salvarse en Estados Unidos y una familia con papá, mamá y un hijo que tiene diabetes terminan yéndose a un lugar seguro que resulta ser Groenlandia. En esta segunda película, ellos salen de Groenlandia y van a buscar un cráter de uno de los meteoritos, uno de los fragmentos del meteorito que cayó. En este cráter hay vida y está todo muy bonito. El cielo está contaminado, en fin. Lo interesante es de que, por un lado, suena como curioso que ahorita está de moda hablar de Groenlandia, ¿verdad? Y resulta que es el lugar donde se salvan. Bueno, otra parte importante de la que yo quisiera platicar son todas esas películas que hablan de aquellos desastres naturales que causan pues devastación, como la película de Impacto Profundo o la película de 2012 o esas películas en donde hay una catástrofe natural, en donde El Día Después de Mañana, por ejemplo, de la cual ahorita platicaremos también, y son películas en las cuales hay una devastación importante. Y todo se centra pues, obviamente en Estados Unidos y obviamente el punto central pues, es la ciudad de Nueva York. Entonces lo interesante es que todas estas películas hablan de catástrofes naturales que efectivamente pueden suceder, que efectivamente están en posibilidades de ocurrir y cómo la gente debería de estar preparado para ello. Un tema interesante, y era del que ya mencionaba un poco, la del Día Después de Mañana. En la película está basada en un hecho que en la actualidad sí es motivo de preocupación. En su momento, pues muchos nos fuimos con la finta de pues es una exageración. Y se supone que, bueno, hay un enfriamiento en varias regiones del norte del mundo, en las partes polares y subpolares, a tal grado que al final el gobierno de Estados Unidos hace un acuerdo con México para que puedan migrar a México, porque a México no le está yendo tan mal, digamos, ¿no? Con esta catástrofe. Es un detalle interesante. Y los mexicanos permitimos en la película que se vengan a vivir acá los de Estados Unidos a cambio de que nos perdonen la deuda externa. Eso es lo que menciona la película. Pero lo que es interesante es de que, bueno, finalmente están hablando de un cambio en el clima y todo a partir de un científico de la NOAA. La NOAA es la Agencia para la Atmósfera y la Agencia Nacional para la Atmósfera y el Océano. Es una agencia que realmente existe en Estados Unidos y que de alguna manera determina todo lo que tiene que ver con la cuestión atmosférica oceanográfica a nivel mundial. Es como la autoridad en la cual todos nos apegamos un poco. Tienen satélites propios, en fin, monitoreo desde el planeta. Entonces existe realmente. Y ahí hay gente que está haciendo estudios sobre cambio climático y que efectivamente existe. Entonces la película tiene, digamos que parte de una premisa real. Y la otra parte es de que efectivamente hay un problema centrado hay algo que antes llamábamos la banda transportadora de energía, y en la actualidad se llama, por si esto no sonaba difícil de entender, ahora le pusieron la banda de transporte o el sistema de transporte hialino. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que es una corriente oceánica que básicamente cruza todo el Atlántico de sur a norte, llega, pasa por la costa de Estados Unidos, se va hacia Europa y cuando llega en las inmediaciones de Islandia se hunde. Y cuando se hunde se regresa, pero se regresa más por la costa de África, llega al Océano Índico, se mete al Océano Índico, llega hasta el Pacífico, da vuelta en el Pacífico, se calienta y vuelve a salir a la superficie, recorre parte de la Antártica y vuelve a subir por Sudamérica. En fin, más o menos esa es la idea. Efectivamente es un sistema que circula, un sistema de circulación oceánica claramente definido, que cuando va en la superficie es una corriente de agua caliente y cuando va en la parte de abajo, en el fondo, es una corriente de agua fría. Esa corriente de alguna manera distribuye la temperatura en el planeta. El agua se dice que de alguna manera es el termostato, el mar es el termostato del planeta. El planeta, a diferencia de otros lugares, otros planetas donde no tienen atmósfera y no tienen agua, en donde de noche hace demasiado frío, decenas o cientos de grados bajo cero, y durante el día frente al sol hace demasiado calor, 150 grados centígrados de temperatura, ¿no? Entonces esas variaciones no las tenemos aquí porque el clima se mantiene más o menos estable por la atmósfera y por el mar.
Y el mar, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el agua es que retiene el calor y no lo disipa tan fácilmente. Entonces se dice que para que la temperatura del mar, en este caso, varíe 1 °C, tiene que variar 1 °C la temperatura ambiental. Entonces, cuando decimos que el mar tiene un sobrecalentamiento de 2 °C, es de preocuparse, porque eso quiere decir que la atmósfera que lo rodea se incrementó en 8 grados. Entonces, el hecho de que el mar se mantenga en una temperatura más o menos constante, por eso decimos que es el termostato, es el que regula la temperatura. Nosotros nos damos cuenta porque cuando hace frío nos metemos a la alberca o vamos al mar y decimos, ay, el agua estaba calientita. O cuando hace mucho calor decimos, ay, el agua está fría, está fresca. No, no es que el agua se haya enfriado, o sea, lo que se enfrió o se calentó es la atmósfera. El mar, el agua siempre estuvo a la misma temperatura. Entonces, si está haciendo frío, pues obviamente vamos a sentir el agua caliente. Y si hace calor, obviamente sentiremos el agua más fría, porque de alguna manera el agua se mantiene variando, digo, no se mantiene, sino varía la temperatura atmosférica y el agua se mantiene constante. Si sube mucho la temperatura, pues el agua se va a sentir fría, si baja la temperatura, el agua se va a sentir caliente. Esa es la función. Y este sistema de transporte hialino de alguna manera está moviendo toda la masa de agua, es como si revolviera el océano de alguna manera, redistribuyendo agua fría, hacia zonas tropicales y llevando agua cálida hacia zonas polares. Y eso de alguna manera es benéfico para el clima. Pero un problema que existe es si se deshiela el Ártico, es decir, si se deshiela el hielo que está en tierra. Si un iceberg se deshiela, no sube el nivel del mar. Está el principio del que le llaman el del cubo de hielo, ese viene desde de Arquímedes, acuérdense de aquel que dijo Eureka cuando se metió al agua y entendió que la masa que entraba estaba desplazando el volumen de agua. Si yo tengo el nivel del agua a un nivel y pongo un iceberg, entonces el nivel del agua está a este nivel. Si el iceberg tiene una parte que está por afuera del agua, y no suponemos que cuando esa parte fuera del agua se deshiela, el nivel del agua sube, pero no sube, porque el iceberg ya subió el nivel del agua por su propio peso. Entonces esa parte del iceberg que está sobre la superficie del agua está ejerciendo un peso sobre el agua, lo cual quiere decir que cuando se deshiele no va a subir el nivel del agua. Entonces todo el hielo, los icebergs que están en el mar, si se deshielan, si se descongelan, no van a subir el nivel del mar. El problema es cuando se deshiela el hielo, digamos, que está en tierra, porque todo eso se va a convertir en agua que va a ir al mar y entonces se incrementa el nivel del mar, lo cual es un problema. Pero aquí el otro problema es de que esa agua, el agua de los icebergs, el agua del hielo, es agua sin sal, es agua, por eso se llama hialino. Hialino tiene que ver con la salinidad, con la cantidad de sal en el agua, y entonces estaría entrando demasiada agua menos densa que el agua de mar, porque no tiene solutos, no tiene sales, y entonces estaría, y al estarse, digamos que deshielando, estaría entrando en una temperatura superior a la temperatura del hielo, y entonces estaría incrementando no solamente la temperatura, sino estaría disminuyendo la densidad del agua e incrementando la cantidad de agua dulce, y eso puede provocar una catástrofe a nivel global, que es lo que vemos en la película El día después de mañana, y básicamente tiene que ver por el deshielo, y eso puede pasar. Pero en fin, todo el tipo de todas estas películas de desastres básicamente están pensadas, planeadas, están de alguna manera asociadas a catástrofes que realmente pueden suceder, catástrofes que realmente que son de alguna manera posibles, factibles de que sucedan. Algunos de ellos han sucedido, como terremotos, como tsunamis, como huracanes, ese tipo de cosas. Pero algo más devastador, como la caída de un meteorito, pues ya pasó con los dinosaurios, durante la época de los dinosaurios, hace 65 millones de años, o está por pasar por el sistema de transporte hialino que pueda modificarse por el ingreso de agua dulce, por el deshielo en los polos, sobre todo en el polo norte. Esto me trae un poco a colación y me trae a la mente la idea de que si bien hemos pensado y el cine en Hollywood se ha metido mucho en lo que son las películas de catástrofes, y ahí vamos todos de morbosos a ver ahora qué catástrofe es peor que la anterior, lo cierto es de que sí existen, todos los países tienen, o al menos la mayor parte de los países tienen, o deben tener, un sistema o un planteamiento, digamos, un programa de qué hacer en caso de desastre. En México, por ejemplo, está el plan de N3, que de alguna manera es qué vamos a hacer cuando se presenta un desastre.
En otros casos es cómo vamos a planear cuando esto suceda, cómo vamos a actuar cuando esto suceda, qué va a pasar en caso de terremoto. Entonces ya sabemos dónde vamos a mover los recursos, ya sabemos dónde van a ser los hospitales, ya sabemos en qué zonas vamos a aprovechar para poner, no sé, viviendas. Ya cuando viene un huracán, pues ya hasta el pueblo más pequeño ya tiene, digamos, una zona, un albergue para que la gente ahí se vaya, va y se le dice a la gente que vive en las laderas de los cerros o en las cuencas de los ríos que se salga de ahí porque va a haber una creciente en el nivel del agua. Es decir, todo ese tipo de cosas están planeadas. Bueno, en Estados Unidos existe desde hace tiempo existe un proyecto, digamos un plan de cuáles serán los desastres naturales que pueden suceder. Yo leí eso hace varios años, un artículo acerca de cuál sería el ranking de ellos, ¿no? Entonces venía, por ejemplo, que si el deslizamiento de la isla La Palma en España, bueno, básicamente en la costa de África, las Islas Canarias, en donde la erupción volcánica, ya está, hay una película noruega de qué pasaría si se desprende una ladera de ese volcán y llega al agua, entonces provocaría un tsunami de 200 metros, es decir, todo está planeado. Las empresas aseguradoras, todos están considerando que eso es susceptible. Sin embargo, en Estados Unidos en aquel entonces, estoy hablando más o menos del 2001, 2002 tal vez, se tenía como que la catástrofe número uno que pudiera ocurrir sería una erupción del volcán Santa Elena. Y en el número 2 o número 3 por ahí estaba que se rompieran los diques de Nueva Orleans por medio de un huracán. No hicieron caso, es decir, tenían ese plan, tenían esa idea, sabían que eso podía pasar y pasó. Y pasó con el huracán Katrina, que devastó la ciudad de Nueva Orleans, que causó una gran mortandad. Hay una serie interesantísima sobre eso, acerca de un hospital donde después de varios días tomaron la decisión, aparentemente, pues de alguna manera de ayudar a bien morir, por así decirlo, a algunos enfermos que estaban en condiciones críticas porque no tenían comida, no tenían agua, no tenían salubridad, no tenían electricidad y estaban rodeados de agua y no había manera de que llegara, de que fueran, digamos, rescatados. Entonces, eso podía ocurrir y ocurrió. Y en Estados Unidos, con todo su sistema de planeación y todo, lo tenían planeado, pero nunca pensaron en construir, en remover esos diques, en mejorarlos. Y cuando viene el huracán, ni siquiera le dijeron a la gente que venía el huracán y que iba a ser muy grande y que podía ser catastrófico. Y mucha gente quedó literalmente encerrada en medio del agua, ¿no? Fue toda una catástrofe terrible. Hay miles de videos al respecto, pero bueno, me acuerdo mucho del huracán Katrina porque sabíamos que iba a pasar y pasó. Y no hubo una previsión como se esperaba. Y entonces todas estas películas, como El Día del Fin del Mundo, puede caer un meteorito, puede caer, no sé, una erupción de un volcán, puede haber un tsunami, puede haber un terremoto muy fuerte, pueden pasar muchas cosas, catástrofes o desastres naturales o eventos naturales. La catástrofe o el desastre pues, se da en las condiciones humanas y cómo afectan los humanos, pero finalmente la naturaleza reaccionando de alguna manera ante ciertas circunstancias. Finalmente un huracán es porque pues, el magma busca digamos, del núcleo de la Tierra, busca un lugar por donde salir, o un huracán es porque finalmente el agua del mar termina evaporándose, es demasiado calor, demasiada energía que está llegando a la atmósfera, zonas de baja presión, los vientos van a provocar que gire, en fin, todos esos desastres, esos eventos hidrometeorológicos que llamamos, porque tienen que ver con el agua, tienen que ver a su vez con la atmósfera, o desastres geológicos como un terremoto o una aparición de un volcán. Todos esos sabemos que pueden ocurrir y estamos prevenidos aparentemente. El caso de en Estados Unidos no estuvieron prevenidos en Nueva Orleans cuando Katrina apareció. Entonces esto sale a colación a partir de esta película, la segunda parte del Día del Fin del Mundo, en donde pues finalmente la gente tiene que buscar qué hacer, ¿no? Todos estos casos, cada que se planea un evento, digamos, hidrometeorológico, bueno, no se planea, sino se planea la contingencia o qué hacer en el caso de un desastre, en el caso de un desastre natural, pues primero es cómo lo prevenimos, el segundo es qué hacemos cuando esto está ocurriendo y después cómo nos recuperamos después de que esto ocurrió. En el caso de Nueva Orleans es un caso dramático que no se atendió el primer punto, a pesar de que sabían que podía ocurrir. Y todas estas películas de alguna manera, espero que de alguna manera sirvan como para que todos tomemos alguna conciencia de que al menos qué debemos hacer en lo individual o con nuestra familia cuando una de estas cosas suceda y cuando se dé. Todos debemos tener un plan de contingencia familiar, sobre todo en México para el caso de un terremoto o para el caso de un huracán o de una inundación,
aquellos que viven en zonas cercanas a la costa o cuando llueve mucho. Últimamente en México hay partes muchos donde hay mucha sequía, pero cuando llueve hay zonas de grandes inundaciones, para empezar la Ciudad de México, y por más que nos dicen no tienen basura, sigamos teniendo basura, se sigue tapando el sistema de drenaje pluvial y bueno, se nos sigue inundando la ciudad, a pesar de tener un sistema, digamos, para desaguar toda esa agua que cae. Entonces, ese era lo que quería platicarles el día de hoy, el ejemplo, el caso de Katrina en Estados Unidos y de todos estos eventos catastróficos que se pueden dar porque han sido reflejados, retratados en las películas de Hollywood, y debiéramos estar conscientes de que son cosas que pueden ocurrir. Y no nos olvidemos de la ley de Murphy, que dice que todo aquello que puede ocurrir va a ocurrir. Entonces, es todo por hoy. Saludos, nos vemos. Gracias.